¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, Sí, expectantes. a comienzos de la semana hablábamos, proyectando lo que podía pasar hoy con estas pautas a propósito del mercado de empleo, porque empleo y salarios, en definitiva, están atados y son las dos caras de esta cuestión. No evoluciona uno si el otro sube demasiado y viceversa, ahora lo vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver los datos de la inflación. Un poco por arriba, ya ustedes lo repasaron, pero están ligados enormemente a las cuestiones de los consejos de salarios y la negociación colectiva. Esa baja en el mes, pronunciada, la comparación con el mismo mes del año anterior, junio del año anterior, le da precisamente este valor que es negativo ínfimamente, casi al mismo nivel, y ese anualizado de 4,6% prácticamente está en línea, recordarán ustedes, con las metas que el Banco Central se traza para algún momento del año que viene. Bueno, se adelantó bastante. Esto no quiere decir que ahora tengamos siempre esta medición de aquí en adelante en los próximos meses, pero es un buen avance. Acá hay un impacto fuerte en el dato mensual, en frutas y verduras que están a la baja en términos generales, hoy no vamos a entrar en el detalle, y después el consabido dólar. Con el dólar a la baja hay una cantidad de rubros, recordarán que los vimos el mes pasado, que pegan a la baja en el índice de precios al consumo y que en definitiva ahora también determinan este comportamiento. Veamos algo más de la inflación en la placa que viene. Esta es las bandas, el rango de tolerancia del Banco Central entre 3 y 6%. Fíjense ustedes, cuando entró allá en junio del año 2023, hace 25 meses, dentro del rango de tolerancia, ha oscilado ahí, pero no salió más. Y se va aproximando poco a poco ese 4,5%, que es el rango objetivo. ¿Ya está en esta meta? Bueno, esto será un motivo como para que el Banco Central, el Comité de Política Monetaria, la semana que viene cuando se reúna, decida que podemos empezar a bajar las tasas. No sabemos si todavía lo hará, pero seguramente lo que no va a haber va a ser aumentos. Pero eso lo hablaremos la semana que viene. Bueno, como la inflación es indudablemente un determinante fuerte para los salarios, era bueno ver esto. Ahora sí, entramos en las pautas presentadas hoy. Duración, en la mayoría de los casos, se va a mantener, algo que ya veníamos viendo en las rondas anteriores, en esta 11ª también. Duración 2 años, los contratos, los convenios, ajustes nominales, estamos hablando de cifras no atadas a una proyección de inflación. Acá tenemos la cuestión vinculada con la desindexación, que podemos decir que de alguna manera se pierde luego con los correctivos, pero nominales y con ajustes semestrales. Este es un dato que hay que tener en cuenta. Veamos ahora las franjas del que ustedes decían recién. Se ha decidido, y esto sí es una novedad de la que hablábamos el martes por parte de este gobierno, incluir 3 rangos, 3 niveles de ajustes, pero atados no a sectores determinados o a características vinculadas, como pasó, por ejemplo, en su momento, tiempo atrás, a la calidad del trabajo en ese momento, a la capacidad de pago de salarios que podía haber por determinados sectores en problemas o no problemas. Ahora fue por niveles de ingresos. Una primera franja que va casi hasta los 39.000 pesos, con un incremento que es de 3,3%, eso para julio, pero después tiene un incremento de 3,6% en el siguiente, de 2,8% en julio del año que viene, y el último, en enero de 2027, de 3,5%. Hay un crecimiento real proyectado del entorno del 4,5% aproximadamente, siempre tomando como referencia un 4,5% de IPC, de evolución a 12 meses. Estaríamos 4 y algo, 4 y fracción, quizás hasta 5 de mejora salarial para esa franja que abarca un 30% de los trabajadores que en este momento son los que van a recibir este incremento porque están por debajo de ese nivel. La segunda franja, ahí tenemos casi 65% de los trabajadores totales, salarios entre 39.000 redondeando y algo más de 165.000. Los incrementos son menores, 2,5% en la primera franja, en la siguiente nos vamos a un 3,3% en enero, 1,9% en julio y 3,2% en enero del 27. Acá tenemos un crecimiento real proyectado en el entorno del 2% por encima de la inflación, por eso es crecimiento real. Para esas dos franjas hay correctivos, en franjas 1 y 2. La novedad también es que es por inflación subyacente. ¿Qué es eso? Se despeja todo aquello que puedan ser volátiles y administrados, por ejemplo, combustibles, por ejemplo, frutas y verduras, y ese núcleo de inflación es el que
va a tomarse como referencia para no basarse en cuestiones que pueden ser meramente coyunturales. Eso para las franjas 1 y 2. Y tenemos la tercera franja, la que gana más de 165.000 pesos, son un 10% aproximadamente de los trabajadores que están involucrados en esta instancia. Ahí no tenemos correctivos previstos y tampoco tenemos una recuperación salarial prevista. O sea, lo que se llevaría adelante con este 1.6 en el primer semestre, 2.9 en el siguiente, 1.7 en julio del año que viene y 2.7 en enero 2027 es a empatar con la inflación si se comporta tal cual se espera. Bueno, estos son los datos más importantes de esta ronda que se va a abrir a partir de las convocatorias que se darán en las próximas semanas para los distintos grupos. Pero hablemos de eso precisamente, de esta 11ª ronda salarial. Fíjense ustedes, son 166 mesas, 650 y pico de miles de trabajadores que están involucrados ahora terminando hace unos días nada más, el último día de junio, su convenio. Pero después, entre julio y agosto, hay 3 mesas más, a fin de año otras 16, y ahí están los más de 700.000 trabajadores que decía hoy el ministro Juan Castillo cuando hacía referencia a esto. Ya están negociando otras 6 mesas que involucran a unos 22.000 trabajadores y hay convenios vigentes que no están ahora. Por ejemplo, la pesca, por ejemplo, el sector de la construcción. La pesca hasta 2027, la construcción, si no me equivoco, hasta mitad del año que viene también, 2027, y que hacen a 221.000 trabajadores. Este es el universo. Pero además va a haber elementos sobre la mesa que indudablemente en algunos sectores van a hacer presión. ¿Y de dónde surge eso? De cómo salieron de las rondas anteriores. Por eso veamos ahora la última placa y esa referencia es cómo estamos después de 5 años donde hubo una ronda puente, recordarán ustedes, con acuerdos entre PIT-CNT, sindicatos, empresas y el gobierno y una ronda posterior para aquellos que pudieron hacer acuerdos. De todas las mesas, bueno, hay 36 mesas, unos 200.000 trabajadores, son datos del Instituto Cuesta Duarte, que lograron incorporar crecimiento. ¿Qué es esto? Que la pérdida que tuvieron en la primera parte, pandemia mediante, de la administración anterior, la superaron en el nivel, aquello que se perdió, pero en el nivel la superaron y tienen una pequeña recuperación. Después, sin crecimiento y que recuperaron el nivel que tenían antes, casi 500.000 trabajadores más. Y todavía faltan recuperar 2 mesas, 2 sectores que involucran a 600 trabajadores. Cada sector va a pelear lo que considere que todavía está por debajo de lo que aspiraba a tener y de ahí tendremos entonces la negociación colectiva que se viene a partir de este panorama. Empezará en las próximas semanas en cada uno de los sectores.